En el último café vamos a estar hablando de la toma de terrenos en la República Argentina. Es un día muy especial lo que ha sucedido en Guernica desde muy temprano con hechos de violencia, una vez más de la violencia allí en Buenos Aires, una vez más los episodios centrales de violencia en nuestro país que se notan, que se ven, que involucran a lo que es justamente Buenos Aires, la capital, en este caso con la toma de Guernica o el conurbano. Pero también un día emblemático por el caso de Chevere. La justicia ordenó el desalojo de la estancia Casanueva. Recién lo comentábamos en lo que fue en vivo y en directo, siguiendo lo que era el fallo de la jueza María Carolina Castaño. Bueno, de todo esto vamos a hablar un poco también, obviamente, de lo que sucede con los distintos subsidios y el derecho a la tierra, porque aquí también está esta situación, Mercedes, que es la necesidad que se tienen y que se cometen en muchas ocasiones el delito como una toma. Bueno, por eso muchos se preguntan, ¿derecho, delito? Viste, es una situación muy preocupante que además en esta época que estamos viviendo de pandemia y de crisis económica, todos estos hechos se proliferan, ¿no? Hay muchos más casos de necesidad, de gente que quiere tener una vida digna, que no hay forma de tenerla, que no existe la posibilidad de tenerla, bueno, y ocurren estos hechos. Para conversar sobre este tema vamos a darle la bienvenida a Manuel Betors, que es concejal de Juntos por el Cambio de aquí de Río Cuarto. Manuel, buenos días. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Mariano. Un saludo para toda la audiencia. ¿Cómo te va, Manuel? Un fuerte abrazo. Muy bien, muy bien. Y lo saludamos también a Daniel Montoya, politólogo, analista político. Daniel, buenos días nuevamente. Hola, Mercedes, Mariano, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Muy bien, Daniel. Bueno, ¿qué tema? Vamos a comenzar, te pregunto, Daniel, para tener una mirada política de lo que sucede con respecto a las tomas, ¿no? Porque se está allí en una cuestión del delito, porque tomar tierras no está justificado por la justicia, pero hay una cuestión también, ¿no?, de necesidad, una cuestión del derecho a la tierra, que constitucionalmente no se cumple, que lamentablemente terminan con desalojos muy violentos. A ver, tenemos que poner, creo que, dos cosas en blanco sobre negro, que tanto en lo que se trata de tomas, digamos esto que le llaman ocupas vulgarmente, sí, o cualquier cosa que involucre estos casos que hay, digamos, donde hay toma de rehenes, el margen de la negociación que tiene, digamos, el Estado, prácticamente yo les diría que en estos temas tiene que tener una tolerancia cero. Esto está claro, que no puede consentir ningún tipo de ocupación y no se puede abrir, digamos, ningún espacio de negociación en estos casos porque, digamos, el riesgo que hay cuando todos toman, digamos, el tema de hacer justicia por mano propia es que tengas un desbande generalizado con un peligro mucho mayor a lo que vos pretendés subsanar. Eso por un lado. Ahora, eso, pongamos el telón de fondo de esto. Tenemos en este momento una olla a presión social a nivel mundial donde se están viendo escenas que no solo tienen que ver, esto, digamos, es una escena prácticamente común de las que estamos viendo a nivel internacional, donde, por ejemplo, estamos viendo saqueos en ciudades de Estados Unidos, estamos viendo saqueos en ciudades europeas, colas que tienen que ver con el tema de la posibilidad de alimentarse, lo que acá le podrías llamar ollas populares. Entonces, vos estás en un contexto social, digamos, que uno tampoco puede prescindir de esto para abordar el análisis de este tema en particular. Tenemos dos situaciones, una de fondo que tiene que ver con lo que ustedes comentaban al principio, que es el tema del uso del suelo, la posibilidad de acceder a la vivienda, que son temas de largo plazo, y después una crisis que tenés que en este momento es de carácter mundial, que, digamos, empuja. Imagínense que, por ejemplo, en Estados Unidos se están hablando en este momento el tema en ciudades que uno podría decir Nueva York, que es la Roma moderna, que se están discutiendo temas que es como, por ejemplo, el tema de la postergación de los desalojos hasta marzo del año que viene. O sea, es muy fuerte lo que estamos diciendo. Nosotros estamos hablando de tomas acá en Guernica, pero estamos al borde de ver, anoche vimos escenas en el caso de Lyon en Francia, donde tenían enfrentamientos callejeros
con martillos y cuchillos entre la comunidad turca y la armenia. Estamos viviendo un tiempo absolutamente extraordinario donde no podemos abordarlo con liviandad ni con superficialidad el análisis. Es difícil ser objetivo, ¿no? En esta situación, en este contexto que estamos viviendo. Manuel, ¿cuál es tu sensación, tu opinión cuando hablas de las usurpaciones, de la toma de tierras, con las decisiones que se han tomado en el día de hoy, en el caso Etxeberre, en Guernica? Bueno, primero celebrar que la justicia despide en sentido positivo de uno de los derechos contemplados en la Constitución Nacional, que es el de la propiedad privada. Eso por un lado. Coincido en el análisis subjetivo que se plantea acá en el hecho de considerar un contexto. Bueno, eso lo evalúa un juez, ¿no? Yo soy abogado, yo no puedo decir que yo voy a efectivizar mis derechos a la fuerza. Mis derechos los reclamo a través de la vía institucional que existe para hacerlo, que es la justicia. Entonces, eso para partir de una base de qué modelo de país queremos seguir o queremos tener. Yo como abogado no puedo decirle a un cliente que reclama un derecho sobre una vivienda que vaya y se meta adentro. El reclamo lo hago a través de la justicia. Me parece que de esa manera tiene que ser y celebro que hoy la justicia se haya expedido en sentido positivo. Obviamente que hay que analizarlo en un contexto y que esos criterios, el análisis subjetivo de la situación, también lo hace el juez. Discúlpame, Manuel, discúlpame, cuando decís la justicia es por el caso Etxeberre o Guernica, porque los dos fueron fallos judiciales. Los dos fueron fallos judiciales, sí. Abarco los dos. Los dos. El caso Etxeberre se politizó. La verdad que si no hubiese sido de Etxeberre. Por eso quería marcar esa diferencia. Por eso quería marcar era un caso más que va en tendencia de algo que viene sucediendo de mayor o menor medida a lo largo y a lo ancho del país. Obviamente con una realidad habitacional particular que corresponde a la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene que ser atendida con una subjetividad distinta a la que se puede tener o considerar en otras regiones, ¿no? Pero la lógica de amparo de los derechos constitucionales, y claro está que uno de los derechos constitucionales es el acceso a una vivienda digna, sí. Pero ese derecho no se efectiviza nunca a la fuerza, ningún derecho se efectiviza a la fuerza. ¿No? Digo, existe la justicia para eso, esa justicia tan bastardeada y esa justicia tan desvalorizada, en parte por culpa de la misma justicia, pero bueno, en definitiva termina dependiendo de ello, ¿no? Me parece que está bien concientizarlo de esa manera, porque si no se crea un contexto de ley de la selva, ¿no? Del sálvese quien pueda. Y eso es muy peligroso. Que si cada ciudadano hoy sale a efectivizar su derecho, que cree no tener, pero cree merecerlo a la fuerza, es muy complejo, ¿eh? Sí, claro. Porque que es muy complejo. Y después está la vara en el medio, de personas que opinan y que juzgan y que dicen, este derecho está bien que se ejerció la fuerza, pero este no. A ver, pero yo entiendo, Manuel, pero en el medio hay una necesidad y hay una situación política. Vos sos concejal de la ciudad de Río Cuarto. En la ciudad de Río Cuarto hay tomas, hay asentamientos en lugares fiscales. Exactamente. Pero eso, gracias a Dios, los tomas que hay en terrenos fiscales, el Estado tiene otras herramientas. El problema es cuando se pone en tela de juicio privado contra privado. No, estoy hablando de Guernica. No es lo mismo. Estoy hablando de Guernica. Estás hablando de Guernica. De Guernica, en tomas. Bueno, el Estado tiene, el Estado así como puede a través de uno de sus poderes, como es la justicia, ordenar un desalojo, también puede el Estado agarrar y expropiar una determinada tierra, pagarle lo que quiero marcar al privado y poder lotearlo. Lo que te quiero marcar que cuando uno está en las tomas de decisiones políticas por ahí son distintas, porque desde el Consejo Deliberante se analiza la situación, por ejemplo, en el caso particular de las tomas en Río Cuarto o de los asentamientos en terrenos fiscales, y se analiza de una manera política, de una manera social. No se han ido con las topadoras a sacar. Sí, se ha ido con los topadores en varias oportunidades y la verdad que creo que ha sido entonces no es el mejor remedio, no, está claro. Está claro que no es el mejor remedio. Pero digo, a eso está la justicia. Eso existe la justicia. Y para eso los privados reclaman sus derechos en la justicia. Yo creo que, en definitiva, lo que planteo es que sin dejar de lado la deficiencia habitacional que puede tener, sobre todo provincia de Buenos Aires, creo que merece un análisis, incluso hasta el juez debe considerarlo de una manera particular, ¿no? Por la crisis habitacional.
pero la resolución pasa por la justicia y nunca por la fuerza. Cuando entramos en esa, se termina complejizando mucho el tema. Daniel, se generó una polémica también a propósito de subsidios que Axel Kicillof le ha ofrecido, bueno, a las personas en situación de vulnerabilidad, para alojamiento, para materiales de construcción. ¿Está bien eso? ¿No está bien? ¿Es el momento de hacerlo? Son 54 millones de pesos más o menos que se van a usar para estos subsidios. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Mira, en este tema en particular no puedo ser naif porque, digamos, tengo la experiencia particular de haber trabajado 7 años en la administración tributaria de la provincia de Buenos Aires. Conozco desde cero el caso de, yo les diría el otro día, por ejemplo, con una declaración del gobernador, que muchos se le fueron a la yugular respecto al tema, por ejemplo, de los desarrollos privados. Yo les diría que conozco la historia de cada uno de ellos muy, muy en detalle, y realmente el gobernador planteó un tema que es una discusión de fondo que se debe no solo a la provincia de Buenos Aires en particular, sino a la Argentina, que es el tema del uso del suelo. Ayer estaba viendo, vos dijiste recién una cifra, que obviamente es una cifra que uno suena, hoy tiene suena muy fuerte en términos de cuando uno habla de millones. Ahora, la verdad es esto, si eso uno lo traduce a dólares, es una cifra que yo les diría que tiene que ver con el costo de un departamento en la ciudad de Buenos Aires, un semipiso. Claro. O sea, pongamos en contexto las cosas. Yo digo, hay cosas acá, estamos abordando, yo creo que se mezclan actitudes de, yo diría por eso les digo, naif, que tienen muchas veces que ver con inocencia, y otras veces con posturas principistas, digamos, que están alejadas de los conflictos, digamos, que recién acá el concejal que está acompañando en el panel hablaba del tema de la provincia de Buenos Aires en particular. Hay que ponerlo en contexto. Vivimos, la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de 3 millones de habitantes que hace 50 años no crece en un habitante justamente por el tema de la política que tiene de uso del suelo, que favorece, por ejemplo, el tema de la especulación, un montón de desarrollos de edificios que están todos vacíos, edificios en Puerto Madero, una cantidad de cosas, y tenés un cordón de 8 millones, de 8 a 11 millones de habitantes, de acuerdo a cómo, digamos, mapes el conurbano, que están, digamos, que prácticamente 7 millones de ellos vienen a diario a la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto en condiciones que muchos de ellos vienen a trabajar en transportes, con servicios de pésima calidad, condiciones de infraestructura, vivienda. Yo creo que, por eso les decía yo, esta es una discusión que hay que ponerle un telón de fondo, y cada vez que surgen, yo veo, cada vez que el gobernador de la provincia, en particular, yo trabajé con 3 gobernadores de diferentes administraciones de la provincia de Buenos Aires, cada vez que se plantean soluciones, salen, digamos, y dicen, no, pero ¿cómo la cifra que vas a dar estos millones, que se puede, digamos, gana más alguien que ocupa que alguien que está trabajando diariamente? Me parece que son posturas que no, digamos, facilitan el tema de un abordaje de un problema que tiene una complejidad enorme, y no se los pone en contexto. Yo les digo, las cifras que se están hablando, surgió hace poco la discusión con el tema también de los subsidios a quien iba y pasaba la noche en Tecnópolis con el tema de la pandemia, todo eso, cada vez que sale hay como una irritación, en particular, sobre todo en un sector, yo les diría, de los medios de comunicación y de la política, que la verdad es que no, me parece que está bastante alejado de, no se ponen las cosas en un criterio que sea razonable. Manuel, ¿el costo político es grande de desalojos? Digo, porque la política es gran responsable de estas situaciones. Digo, de las ausencias, en caso de poder contar con una tierra, de las oportunidades, de los pocos planes habitacionales que se desarrollan a nivel nacional. Estoy hablando, digo, el costo político es complicado, es difícil. A ver, esto es consecuencia. A ver, la pandemia y la consecuente crisis económica que trajo la pandemia y que trajo ciertas medidas de los políticos,
obviamente que terminan desnudando de fondo problemas. Nos hemos dado cuenta de que lo pintaban 10 veces el hospital, pero la verdad que hacia adentro, la verdad que había poco. Digo, nos hemos dado cuenta, todo esto lo permitió desnudar esta crisis. Y obviamente subyacen, disculpa, también otros problemas, como son las cuestiones habitacionales. ¿No? A mí me hace ruido esto del subsidio, y te digo porque, aunque no tenga mucho para cortar, ayer fui a cortarme el pelo, me decía el peluquero que tuvo que vender la moto para poder pagar el sillón que había comprado para atender mejor a sus clientes. Y me hace ruido. Digo, a ver, pero es lógica que me hace ruido, ¿eh? Es lógico. ¿Por qué? Porque es la economía, es la ciencia social que estudia cómo hacer para que con recursos limitados se atiendan necesidades ilimitadas. Y lamentablemente la erogación en algo o en otra cosa siempre va a traer contrapuntos. Pero la verdad, déjame decirte que me hace ruido, Y esa comparación que decía recién Daniel, me hace ruido el hecho de decir, bueno, no importa que a lo mejor haya un policía que gane en Provincia de Buenos Aires 44.000 pesos después de una protesta que fue compleja hace poco tiempo. Y para mí sí, a mi juicio sí. Digo, y está bien que se armen estos contrapuntos, pero 50.000 pesos de incentivar dejar de tomar tierra es como pagarle 50.000 pesos a un ladrón para que deje de robar. A ver, visto el punto de vista penal y del derecho, después tenés el punto de vista habitacional. Por eso es que nunca coincidí con la ministra Frederick cuando dice que el asunto no es de seguridad, sino que es habitacional. No, tiene su carácter habitacional y tiene su carácter de derecho y estrictamente penal. Son dos cosas que van separado en la misma dirección, pero que van en separado. No se puede decir una cosa u otra. Qué difícil encontrar una salida a todo esto, ¿no, Daniel? Es complejo, es muy complejo. Yo lo único que les digo que tenemos que poner en perspectiva que muchas veces, desde cuando se ven sobre todo desde el interior, muchas noticias, sobre todo en particular de la provincia de Buenos Aires, una de las cosas cuando se hablan de asentamiento, muchos de ellos están, por ejemplo, en la vera del riachuelo. Y yo creo que no hay dimensión, yo lo digo como cordobés prácticamente, no tenemos dimensión prácticamente de lo que significan muchos de ellos en condiciones sanitarias donde prácticamente son... por eso daría la idea muchas veces como se presentan las noticias de que habría personas de que están tomando una ventaja de tomar ciertas tierras en determinados lugares, pero yo les digo una cosa, tenemos que poner las cosas en contexto. Muchos casos de esto son realmente situaciones de una... socialmente de una vulnerabilidad extrema, tienen que ver, por ejemplo, con basurales a cielo abierto en la inmediación, el tema del riachuelo con los efluentes de todas las fábricas del conurbano. Daniel, lo mismo sucedió, mucho se escuchaba hablar de la toma de Guernica y cuando se conocieron imágenes de cómo se vive en Guernica y en esas tomas, es justamente lo que estabas diciendo. Un tema muy complejo. Nadie está ganando, eso es lo que nadie exactamente. Está ganando lamentablemente es esa, nadie está ganando. Daniel y Manuel, muchísimas gracias, es un tema para seguirlo, para estar debatiéndolo, tiene de lo político, lo económico, como decía Manuel también, mucho desde lo jurídico. Así que lo vamos a estar siguiendo. Muchas gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos. Hasta luego.